La pertinente aclaración de que no me siento así como orgulloso al decirlo, tampoco me pesa, y digo que no me siento orgulloso porque me queda el dolor de no tener, en lugar de 5 montoncitos, uno solo bajo un mismo techo. Antes de morir, Johann Sebastian tomó una decisión que nadie esperaba. El poeta del pueblo, el hombre que convirtió el dolor en canciones eternas y el amor en himnos que cruzaron fronteras, guardó durante décadas un silencio cargado de cicatrices invisibles, hasta que una noche, lejos de los reflectores y del aplauso fácil, decidió romperlo todo con una verdad cruda, directa y profundamente humana. No habló con metáforas, no cantó corridos, no se escondió detrás de versos dulces. Esta vez, habló como un hombre cansado de cargar nombres en el alma, ganador de Grammys, ídolo de multitudes, arquitecto de emociones colectivas. Johann había aprendido que el escenario también es un campo de batalla, donde las sonrisas esconden traiciones, los abrazos pesan más que las palabras, y el éxito se negocia en oficinas frías, mientras afuera miles corean tu nombre. Durante años soportó miradas heladas en camerinos, acuerdos rotos, egos desmedidos y privilegios heredados. Escuchó cómo lo llamaban campesino con suerte, cómo cuestionaban su talento, cómo intentaban borrar su esencia con estrategias de mercado. Y aún así siguió componiendo, siguió cantando, siguió llenando plazas, acumulando heridas como quien guarda cicatrices en silencio. Pero aquel día, algo cambió. Frente a un grupo reducido de periodistas, con la serenidad de quien ya no le debe explicaciones a nadie, Johann Sebastian pronunció uno por uno los nombres de 6 artistas que marcaron su carrera no por la música, sino por las decepciones. No era odio, era memoria. No era venganza, era dignidad. Cada nombre escondía una historia de amor roto, competencia feroz, traición profesional o principios pisoteados. Y lo más fuerte es que muchos de ellos eran considerados sus amigos. Si este tipo de historias te impactan, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también merecen conocer la verdad detrás de las leyendas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple chisme del espectáculo. Es el retrato íntimo de un hombre que defendió su código hasta el final. Desde un matrimonio que pasó de la pasión al silencio frío, pasando por herederos de apellidos poderosos, poetas convertidos en rivales, estrellas del show que sacrificaron autenticidad por aplausos y talentos indomables que chocaron con su visión del arte. Cada historia revela una cara distinta de la industria musical mexicana que casi nadie se atreve a mostrar. Y mientras avanzamos, entenderás que para Johann Sebastian, el éxito no se medía en premios ni en portadas, sino en cómo pisabas un escenario y respetabas una canción. Quédate hasta el final, porque la última revelación es la más impactante de todas, y cambiará por completo tu percepción sobre esta historia. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, porque te aseguro que lo que vas a descubrir hoy, muy pocos lo conocen. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. La historia entre Johann Sebastian y Maribel Guardia comenzó como un romance de película, de esos que parecen escritos por el destino. Él ya era una figura consolidada de la música mexicana, un compositor sensible con alma de poeta rural, y ella una joven artista costarricense que empezaba a conquistar al público con su belleza luminosa y su carisma natural. Cuando se conocieron a finales de los años 80, la atracción fue inmediata, intensa, casi inevitable. Se enamoraron rápido, se mostraban inseparables en entrevistas, compartían escenarios, sonrisas y promesa. Y en 1992 sellaron su historia con matrimonio. Para muchos eran la pareja perfecta en talento, fama y amor mezclados en una sola imagen. Johann le escribía canciones como declaraciones eternas, y Maribel hablaba de él como su alma gemela. Pero detrás de esa fachada luminosa, la vida cotidiana empezó a revelar grietas silenciosas. Johann vivía entre giras interminables, noches de composición y una entrega absoluta a su música, mientras Maribel intentaba equilibrar su carrera en televisión y canto con el rol de madre. Poco a poco,
los horarios incompatibles, las ausencias prolongadas y las decisiones profesionales comenzaron a pesar. Personas cercanas aseguran que los celos y las diferencias de prioridades fueron erosionando la relación, creando una distancia que ya no se podía ocultar con sonrisas públicas. En 1996, los rumores de infidelidad terminaron por quebrar lo poco que quedaba de confianza, y aunque nunca se confirmaron oficialmente, fueron suficientes para precipitar un divorcio doloroso. La separación no fue sencilla. Hubo disputas por propiedades, derechos musicales y, lo más desgarrador, la custodia de su hijo Julián. Legalmente lograron acuerdos, pero emocionalmente la herida quedó abierta. Intentaron mantener una relación cordial por el bien del niño, pero el vínculo ya estaba marcado por un silencio incómodo, por palabras que nunca volvieron a decirse. Años después, en un festival benéfico, la producción intentó reunirlos en un dueto simbólico, como un gesto de reconciliación ante el público. Johan aceptó participar, pero puso una condición clara: a no compartir ensayos. Para Maribel, aquello se sintió como un desprecio personal. Para Johan, era simplemente una forma de proteger viejas cicatrices. Desde entonces, cada encuentro fue medido, cada saludo calculado, cada gesto cargado de una historia que ninguno quería revivir. En público mantenían el respeto, hablaban bien el uno del otro, pero en privado, Johan solía decir que ciertas heridas no se cantan, se guardan. Para él, Maribel dejó de ser la musa que inspiraba versos de amor y se convirtió en un capítulo cerrado, un recordatorio de que incluso las melodías más dulces pueden terminar en un silencio frío. No hubo odio abierto, no hubo escándalos ruidosos, solo una distancia permanente, elegante y triste, como una canción que se apaga lentamente. Y así, lo que empezó como una de las historias de amor más admiradas del espectáculo, terminó transformándose en una sombra discreta dentro de su memoria. El primer nombre de una lista marcada, no por rencor, sino por decepciones profundas que Johann Sebastian jamás logró borrar del corazón. La relación entre Johann Sebastian y Pepe Aguilar nunca fue abiertamente hostil, pero siempre estuvo envuelta en una tensión silenciosa, de esas que no necesitan gritos para sentirse. Johann conoció a Pepe cuando todavía era un joven que intentaba abrirse camino con su propio nombre, aunque ya cargaba sobre los hombros el peso y el privilegio de ser hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Desde el principio hubo respeto mutuo, pero también una competencia implícita que creció con los años. Johann veía en Pepe a un heredero natural de la tradición ranchera, un artista con voz firme y presencia escénica, pero al mismo tiempo no podía ignorar que muchas puertas se abrían para él sin tener que empujarlas. Johann, que había construido su carrera desde abajo, cantando en ferias pequeñas, viajando con su guitarra y componiendo de madrugada, sentía que el mérito debía pesar más que cualquier apellido. El primer rosario llegó en 2001 durante un especial televisivo dedicado a la música mexicana. Johann había sido invitado para estrenar una canción inédita y solicitó un mariachi completo con cuerdas para acompañarlo. Pero la producción le informó que ese formato ya estaba reservado para Pepe. Le pidieron a Johann que adaptara su presentación con un acompañamiento más sencillo. Aceptó, pero por dentro lo vivió como una señal clara de cómo funcionaban las jerarquías invisibles del espectáculo. Años después, en un concierto benéfico en el Zócalo de Ciudad de México, volvieron a coincidir y esta vez, el orden de aparición volvió a ser motivo de incomodidad. Pepe cerró el evento con una producción espectacular y fuegos artificiales, mientras Johann quedó programado para un horario más temprano, cuando el público aún se acomodaba. Según testigos, Johann comentó en voz baja que a veces no se trata de talento, sino de quién hereda la llave del portón. Aunque nunca lo atacó públicamente, esa frase resumía su sentir. Hubo intentos de colaboración, incluso Johann llegó a componer temas pensando en la voz de Pepe, pero ninguno terminó materializándose en un disco. En entrevistas, Pepe siempre habló de Johann con respeto, llamándolo maestro y referente, pero en el gremio se sabía que evitaban compartir escenario más de lo necesario, como si ambos entendieran que cualquier cercanía
podía reabrir viejas incomodidades. En 2013, durante la Feria de León, el público se dividió entre seguidores de uno y otro, creando una atmósfera tensa que se podía cortar con el aire. Los dos ofrecieron presentaciones impecables, pero no hubo saludos públicos ni fotografías juntos. Para Johann Sebastian, Pepe Aguilar representaba una paradoja dolorosa en un artista talentoso que honraba la tradición, pero cuya carrera siempre estaría marcada por un linaje que, a sus ojos, distorsionaba las reglas del juego. No lo despreciaba por su música, sino por lo que simbolizaba dentro de una industria donde Johann creía firmemente que cada aplauso debía ganarse con sudor, no heredarse con sangre. A simple vista, Johann Sebastian y Marco Antonio Solís parecían almas gemelas dentro de la música mexicana. Ambos eran compositores profundos, narradores del amor y del desamor, capaces de convertir historias simples en himnos que cruzaban frontera. Los dos escribían desde el corazón, los dos llenaban escenarios, los dos tenían multitudes cantando cada palabra. Pero precisamente por eso, porque compartían un don tan parecido, su relación siempre estuvo marcada por una competencia silenciosa, casi inevitable. Se cruzaron por primera vez con verdadera fuerza a mediados de los 90, durante un festival en Los Ángeles organizado para la comunidad mexicana. Aquella noche, Johann cantó Tatuajes y Marco interpretó Si no te hubiera sido, y el público respondió con la misma intensidad a ambos. Desde ese momento, la prensa comenzó a compararlos, alimentando una rivalidad que ninguno aceptaba abiertamente, pero que se sentía en cada encuentro. En 2004 surgió la idea de una colaboración histórica, un dueto que prometía ser un regalo para sus seguidores. Johann compuso una canción llamada Dos Caminos, pensando en las dos voces, en dos trayectorias que podían unirse en una sola emoción. Al principio todo parecía fluir, pero pronto aparecieron las diferencias creativas. Marco quería suavizar la letra, hacerla más universal, mientras Johann defendía sus metáforas rurales y su lenguaje directo, esa crudeza que era parte esencial de su identidad. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo un silencio largo que terminó archivando el proyecto para siempre. La canción nunca vio la luz, y se convirtió en una de esas historias fantasma que los fanáticos todavía recuerdan. La tensión se hizo más evidente en 2009, durante un evento benéfico en Guadalajara. Johann estaba programado para cerrar el concierto, pero un cambio de último minuto colocó a Marco en ese lugar. Oficialmente fue un asunto logístico, pero Johann lo sintió como una jugada estratégica. Aquella noche cantó con una intensidad especial, como si cada verso llevara un mensaje escondido. Marco, siempre diplomático, hablaba de Johann como un maestro en entrevistas. Elogiaba su talento y su conexión con el público. Johann, en cambio, adoptó un tono más frío y reservado. Según personas cercanas, en una conversación privada, dijo que la poesía de Marco era hermosa, pero que a veces cantaba más para el espejo que para la gente. Una frase que revelaba lo que realmente pensaba, aunque su colega priorizaba la imagen y la perfección por encima de la emoción cruda. A pesar de todo, el respeto artístico nunca desapareció del todo. Marco llegó a grabar canciones de Johann, y Johann reconocía que Marco era uno de los pocos capaces de sostener un concierto entero solo con su guitarra y su voz. Pero en su lista personal, Marco Antonio Solís quedó marcado como ese espejo incómodo, un hombre con el mismo talento para contar historias, pero con una manera distinta de jugar dentro de la industria, una forma que Johann nunca terminó de aceptar, porque para él la música debía nacer del alma, no de estrategias. Pedro Fernández llegó al mundo del espectáculo siendo apenas un niño, y creció prácticamente sobre los escenarios, convirtiéndose con los años en uno de los rostros más reconocidos de la música mexicana. Cuando su camino se cruzó con el de Johann Sebastian, Pedro ya era un artista consolidado, capaz de moverse con soltura entre la ranchera, el pop y la actuación. En público siempre hubo respeto, sonrisas cordiales y palabras amables. Pero detrás de esa imagen profesional se escondía una relación marcada por roces silenciosos y visiones muy distintas del arte. Uno de los primeros episodios que tensó su vínculo ocurrió en 1990.
1995. Durante la grabación de un especial televisivo dedicado a la música ranchera, Joan había sido invitado para interpretar uno de sus grandes éxitos, mientras Pedro presentaría un nuevo sencillo que buscaba posicionar en las listas. Según miembros de la producción, Pedro pidió que su actuación fuera colocada inmediatamente después de la de Johan, aprovechando el arrastre emocional del público. Johan, que valoraba profundamente el orden del programa como símbolo de jerarquía artística, interpretó ese movimiento como una jugada estratégica, más que como una simple coincidencia. Años después, en 2003, ambos fueron los actos principales en noches consecutivas durante la Feria de San Marcos. Los organizadores alimentaron la expectativa con campañas comparativas, destacando quién vendía más boletos. Johan llenó el palenque con miles de personas, pero Pedro lo superó por un margen mínimo. Para muchos fue solo una estadística, pero para Johan fue otro recordatorio de que la popularidad también podía convertirse en un terreno de competencia. En 2009 compartieron escenario en un evento benéfico en Guadalajara con la idea de cantar juntos Tatuajes. Durante los ensayos, Pedro propuso acelerar el tempo y añadir un cierre más espectacular con coros y arreglos extendidos de mariachi. Johan se negó, defendía la sobriedad de su composición y creía que la emoción no necesitaba adornos. La discusión no fue pública, pero dejó un ambiente denso que se sintió incluso después del concierto, cuando no hubo palabras entre bambalinas. Pedro siempre habló de Johan como maestro y referente, pero personas cercanas aseguran que Johan veía en él a un artista con gran disciplina y carisma, aunque demasiado inclinado al espectáculo, dispuesto a sacrificar autenticidad por aplausos más fuertes. En 2014 se intentó una última colaboración para un disco tributo a la música mexicana, pero las diferencias sobre la elección del tema y el estilo de grabación hicieron que el proyecto se desvaneciera. Johan, fiel a sus principios, prefirió no forzar una alianza que no fluía de manera natural. Para él, Pedro Fernández representaba esa cara del show business, donde el talento convive con estrategias de escenario. Un tipo de artista al que respetaba por su trayectoria, pero con quien el arte siempre estaba destinado a chocar con inevitables fricciones. Carmen Jara irrumpió en la escena de la música regional mexicana en los años 90 con una voz potente, una personalidad desbordante y una presencia escénica que no pasaba desapercibida. Joan Sebastián la conoció durante una gira en 1997, cuando ambos formaban parte de un cartel que recorría varias ciudades de México y del sur de Estados Unidos. Aunque Johan ya era una figura consagrada, quedó intrigado por la energía de Carmen sobre el escenario y decidió darle una oportunidad artística ofreciéndole una de sus composiciones para un proyecto de duetos. Al principio, la colaboración parecía prometedora. Carmen grabó una canción titulada Te sigo soñando, y durante las primeras sesiones, todo fluía con naturalidad. Sin embargo, los problemas comenzaron en la etapa de promoción. Según personas cercanas, Carmen insistía en que su nombre tuviera el mismo peso que el de Johan en entrevistas y materiales publicitarios. Para Johan, no era una cuestión de ego, sino de trayectoria. Él creía firmemente que el reconocimiento se construye con años de trabajo, no se exige en un contrato. La tensión aumentó en 2001, cuando coincidieron en un especial de televisión y la producción decidió que cantarían juntos Tatuajes. Carmen propuso modificar partes de la letra para adaptarla a una voz femenina. Joan se negó rotundamente. Para él, una canción era sagrada, y cada palabra tenía un propósito. El desacuerdo se resolvió a último momento, con Johan interpretando su versión original y Carmen ajustándose sobre la marcha. En el escenario sonrieron, pero en el camerino reinó un silencio incómodo que hablaba más que cualquier discusión. En entrevistas posteriores, Carmen elogió el talento de Johan, pero dejó entrever que podía ser difícil trabajar con él por su carácter firme. Johan, en privado, decía que Carmen confundía autenticidad con protagonismo y que muchas veces su presencia buscaba más impacto visual que conexión emocional con el público. La última colaboración frustrada llegó en 2008, cuando un promotor
intentó reunirlos para un gran concierto en Las Vegas, Johan aceptó con la condición de que la campaña se centrara en la música y no en el espectáculo. Carmen, por su parte, quería coreografías, vestuarios llamativos y un despliegue técnico acorde a un evento internacional. Las visiones chocaron de frente y el proyecto fue cancelado. Para Johann Sebastian, Carmen Jara terminó representando una de las batallas más frecuentes dentro de la industria: la lucha entre preservar la esencia musical y adaptarse a un entretenimiento cada vez más dominado por la imagen. La respetaba como intérprete, pero su nombre quedó marcado en su memoria como el de alguien con quien el talento podía brillar, aunque siempre acompañado de fricciones inevitables. Graciela Beltrán ya había construido un nombre sólido dentro de la música regional mexicana en Estados Unidos cuando sus caminos se cruzaron con los de Johann Sebastian a finales de los años 90. Era conocida como la reina del pueblo, una artista forjada a base de esfuerzo en un mercado competitivo, y Johann respetaba profundamente esa trayectoria. Admiraba su tenacidad, su conexión con la gente y la fuerza con la que defendía su espacio en un ambiente dominado por egos. Fue precisamente por esa admiración que decidió ofrecerle una canción inédita en 1999, Corazón de Campo, pensada especialmente para su voz. La grabación se realizó en Los Ángeles con Johann supervisando personalmente la producción. Al inicio todo parecía fluir, pero conforme avanzaban las sesiones, Graciela comenzó a proponer cambios en la melodía y en la instrumentación, buscando un sonido más moderno, con matices de pop latino. Johann, fiel a sus raíces rancheras, se mostró renuente. Tras largas conversaciones, llegaron a un punto medio, aun conservar la esencia del mariachi e introducir algunos arreglos contemporáneos. El resultado fue bien recibido por el público, pero Johann se quedó con la sensación de que su creación había perdido parte de su alma. Las tensiones reaparecieron en 2003 durante un festival en Chicago, cuando una confusión en la organización colocó a Graciela como artista principal del bloque y relegó a Johann a abrir la presentación. Él no protestó públicamente, pero en privado lo vivió como una falta de respeto a su trayectoria. Para Johann, el orden en el escenario no era solo logística, era un reflejo de valores y reconocimiento. En 2006, un canal de televisión propuso un especial con duetos en vivo y volvieron a coincidir. Johann pidió varios ensayos previos, algo que consideraba esencial para honrar al público. Según personas cercanas, Graciela llegó tarde a 2 de ellos y faltó a uno alegando compromisos. Aquello lo molestó profundamente. Aún así, el programa salió al aire con una presentación impecable, pero Johann quedó con una sensación amarga. Graciela siempre habló de él con respeto, aunque mencionaba que sabía exactamente lo que quería y no siempre escuchaba otras opiniones. Johann, por su parte, decía en privado que trabajar con ella era como cabalgar un caballo hermoso pero indomable, talentosa. Sí, pero difícil de guiar hacia una visión común. Para Johann Sebastian, Graciela Beltrán no representaba una enemistad directa, sino un ejemplo claro de cómo incluso el talento genuino podía convertirse en un desafío cuando las filosofías artísticas no coincidían. La respetaba como intérprete, pero su nombre quedó grabado en su memoria como uno de esos encuentros donde la música florece, mientras lo humano se desgasta lentamente. Al final, la lista de Johann Sebastian nunca fue un inventario de odios ni una colección de rencores baratos. Fue el retrato íntimo de un hombre que entendía la música como un acto sagrado y la carrera artística como un camino que debía recorrerse con dignidad. Cada uno de estos nombres representó un momento en el que el ego, las estrategias del espectáculo o la falta de códigos chocaron contra su manera de ver el mundo. Johann había construido su historia desde abajo, cantando en ferias pequeñas, viajando con su guitarra, componiendo de madrugada mientras otros dormían. Sabía lo que costaba ganarse cada aplauso y por eso jamás aceptó atajos. Para él, el verdadero éxito no estaba en los premios, ni en los fuegos artificiales, ni en las portadas de revista, sino en subir a un escenario con la conciencia limpia y bajar de él con el alma
intacta. En público siempre habló con respeto de sus colegas, incluso de aquellos con los que tuvo los roces más duros, porque entendía que el público no necesita ver las grietas para amar las canciones. Pero en privado sus palabras eran claras y firmes. El aplauso dura un instante, la dignidad toda la vida. A los 64 años, Johann Sebastian dejó este mundo con un legado inmenso de música y una lección silenciosa que pocos artistas se atreven a enseñar. Que la voz puede fallar, la fama puede desaparecer, pero los principios son lo único que permanece. Y quizás por eso su confesión final resulta tan poderosa, porque no habla solo de 6 cantantes. Habla de un sistema entero, donde muchas veces la fama camina más rápido que la honestidad. Si esta historia te dejó pensando, regálanos un like y suscríbete al canal para que más personas descubran estas verdades detrás de las leyendas. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más, o cuál de estos conflictos no conocías. Me encanta leerte y conversar contigo. Y recuerda, detrás de cada artista famoso hay batallas invisibles, pero solo unos pocos tienen el valor de contarlas antes de irse.